Muy bien, ya se está empezando a grabar. Vamos a hablar de las actividades formativas complementarias, o PECs, por resumir. Vamos a empezar por por las obligatorias, ¿vale? Si nos da tiempo hablaremos de la voluntaria, pero a lo mejor no nos da tiempo. Porque tiene bastante esto que hablar, ¿vale? Vamos a ver. Lo primero sería ver la forma de evaluación, ¿vale? Recuerden que este año, a diferencia del anterior, el examen consta en principio de 33 preguntas, 3 de las cuales tratan sobre las PECs obligatorias, ¿vale? 3 de las 33, pero tiene un sistema de valoración un poquito diferente a las otras 30. Es decir, las 30 primeras, aunque no sé si las pondrán así o las mezclarán, tratan sobre el temario, los 7 temas del libro. Estas 3, hasta las 33, tratan sobre las 2 obligatorias, que son el vídeo y el artículo en inglés, por resumir, no decir los nombres, pero puedes sumar hasta un punto. Con esas 3 preguntas puedes sumar hasta un punto. Son parecidas a las otras 30 porque tienen 3 alternativas de respuesta, ¿vale? Y puedes sumar hasta un punto. Entonces valen un poquito más que las otras 30, ¿vale? Cada una de ellas. Y luego, además de esas 3, que digo que tratan sobre las obligatorias, sobre el vídeo y el artículo en inglés, no sé cómo las repartirán, 2 para el vídeo y 1 para el artículo, tal y como dice. Luego va a haber otras 3 más, hasta las 36 preguntas, que esas ya tratan sobre la PEC, porque hay una sola, que es el artículo en español. ¿Vale? El artículo voluntario, las preguntas van a ser diferentes. Van a ser de 4 alternativas de respuesta, pero los errores no restan. ¿De acuerdo? Y puedes sumar hasta medio punto. Es como un extra, por así decirlo, ¿vale? El voluntario es como un extra. Puedes sumar hasta medio punto, por supuesto, responder las 3 preguntas porque no restan los errores. Ya digo, las últimas, la de 34, 35 y 36, que supongo que las organizarán así, no restan los errores. Así que, ¿vale? Esas tratan sobre el artículo en español. No sé si nos va a dar tiempo a ver esa hoy, si no, la vemos la semana. ¿Dónde puedo ver el artículo traducido? Pues yo no lo sé. Yo no lo tengo traducido, ni sé si lo había encontrado traducido, ni si... Ya, creo que la semana pasada comenté, que no sé si debo o no, que hay una herramienta de inteligencia artificial que le sube un PDF y te lo traduce, te lo comenta, te lo explica, te hace un esquema y si te la lleva al examen te hace el examen, ¿vale? Chat PDF. Es la aplicación de ChatGPT, pero a PDF. Chatpdf.com, ¿vale? Bueno, ya digo, no sé si es una buena recomendación porque esto es la leche, entonces cualquier cosa ya que os manden. Bueno, pues vamos a empezar por las obligatorias, ¿vale? Vamos a empezar por el vídeo. El vídeo, como comentaba, no lo voy a poner aquí porque me parece absurdo. Si lo habéis visto antes, bien, y si no lo habéis, pues os recomiendo, eso sí, que lo veáis, ¿vale? Que está muy bien porque repasa un poquito el condicionamiento operante, o sea que repasa cosas del libro de una forma amena y gráfica y bien. Así que aunque no sea por la PEC, sino porque merece la pena, para entender cosas del temario, ¿vale? Vamos a ver si os proyecto por aquí. El equipo docente vamos a abrir esto con un visor de PDF, que es lo que tendría que ser. Vale. El equipo docente ha colgado unas preguntas. Vamos a proyectarlas así, espero que lo veáis. No sé por qué no me deja cerrar esto. Por lo menos lo vamos a agrandar un poquito. A ver, os lo comparto a quienes estáis en casa, ¿vale? Bueno,
Análisis de vídeos didácticos. El vídeo de este año es aplicación de los principios del condicionamiento operante al tratamiento del autismo. Si lo habéis visto, pues veréis que hay un chico que hace como que autista y aplicamos varias de las cosas del condicionamiento operante, una especie de recompensa por tarjetas, ¿vale? De puntos. Y entonces te explica qué son los reforzadores secundarios, el encadenamiento, el moldeamiento, el modelado, una serie de cosas que vienen en el libro, te lo explica bastante, ¿vale? Bueno, entre otras posibles preguntas, ¿en qué consiste la discriminación simple? ¿Y en qué consisten qué diferencia entre los estímulos discriminativos positivos y negativos? Y ponga 2 ejemplos de cada uno. Yo esto lo voy a compartir, este documento, después. El equipo docente nos dijo que mejor después que antes de la tutoría, pero esto se compartirá, ¿vale? Bueno, aquí te explica, no nos vamos a parar mucho porque prefiero hacer preguntas tipo test como las que pueden salir en el examen, ¿vale? Las preguntas, como digo, van a ser tipo las del examen. Aquí habla de que es un estímulo discriminativo. Ya sabéis que en condicionamiento operante hay 3 términos, ¿no? El estímulo discriminativo, la conducta o respuesta y la consecuencia, ¿vale? Bueno, están los estímulos discriminativos positivos que aumentan normalmente la conducta, normalmente no, aumentan la probabilidad de la emisión de la conducta, ¿vale? Por ejemplo, cuando la conducta ha sido reforzada. Y están los discriminativos negativos, que cuando la conducta está sometida a castigo o extinción. Y ante un estímulo discriminativo negativo también puede llamarse delta, por ejemplo, pues la conducta disminuye, ¿vale? La posibilidad. Bueno, ejemplo de discriminativo positivo, semáforo en verde, caminar, llego a mi destino. ¿Vale? Bueno, todos estos son ejemplos. Todo esto yo creo que está bastante claro. ¿Cómo se adquieren los reforzadores condicionados y cómo se usa en la técnica de economía de fichas? Los reforzadores secundarios o condicionados obtienen su poder reforzante porque se asocian con los primarios. El dinero es el ejemplo más típico, ¿vale? O una palmadita en la espalda, ¿vale? Entonces, se asocia con lo primero y la economía de fichas va de eso. Las fichas se convierten en reforzadores porque luego se pueden canjear por otras cosas, por premios, por cosas interesantes que por llevarte al niño al cine, ¿vale? Eso es la economía de fichas. Si habéis visto la Super Nanny alguna vez, recordaréis que era todo economía de fichas, poner en una pizarrita bien, todo eso. Perdona. He dejado de oírle. Es verdad. Perdón, pues yo estaba hablando. Vamos a ver. ¿Dónde estaba, Ajá. Yo lo oigo bien todo el tiempo. Sí, pero es verdad que ha salido un mensaje aquí. A ver, aquí es. Bueno, he vuelto como a reiniciar. Creo que ahora se oye bien. Si tenéis problemas, salir y entrar, porque a lo mejor se trata de eso, ¿vale? Voy a volver a compartir la ventana que estaba compartiendo. ¿Vale? Espero que se esté viendo bien, creo que sí. Vale. Bueno, indique la similitud y diferencia entre un reforzador positivo y un reforzador negativo. No nos vamos a parar mucho esto. Están los procedimientos que aumentan las conductas, como el reforzamiento, las disminuyen, reforzador negativo. No me voy a parar mucho en esto. Describa 5 ejemplos de castigo positivo que no impliquen situaciones violentas. No me paro mucho en esto. Me ha parecido gracioso este de pedir una cerveza siendo andaluz y que te traigan una mouse. Eso es castigo positivo. Aquí el chiste suele ser la Cruzcampo fuera de Sevilla, ¿no? Que dicen siempre que solo le gusta a los sevillanos. Pero bueno, quien ha hecho esto, pues no le gusta la mouse mucho, parece.
Describa cómo instauraría la conducta de cepillarse los dientes en el repertorio conductual del niño mediante el moldeamiento. El moldeamiento también se le llama de aproximaciones sucesivas porque va reforzando conductas que se van acercando a la meta final, ¿vale? Moldeamiento, una técnica para instaurar nuevas conductas, ¿vale? Consigues que un animal salte por un aro, abra un picaporte o vaya por un precipicio, yo qué sé. ¿Cómo hace eso que no está en el repertorio del animal? Reforzando aproximaciones a la conducta final. Primero refuerza, como pone aquí el ejemplo del niño para que se cepille. Primero lo refuerza solo cuando coge el cepillo de dientes. Con eso ya lo refuerza. Luego, cuando lo coge con la mano correcta y en la posición correcta. Y dejas de reforzarle solo por cogerlo. Entonces va haciendo el criterio de refuerzo, cada vez lo va haciendo más estricto, hasta que solo lo refuerzas por cepillarse correctamente, en el tiempo que debe ser, etcétera, ¿vale? Vas reforzando aproximaciones sucesivas a la conducta final, ¿vale? Bueno, si habéis visto el vídeo, pues ahí salen más cosas que vamos a intentar recoger aquí con estas preguntas de examen. Voy a dejar de compartir esa ventana y voy a compartir este documento que he compartido también a través de del aula virtual, ¿vale? Donde pone materiales del tutor, hay un enlace a esto, ¿vale? Bueno, ¿se ve bien? A ver. Bueno, pequeño, pero espero que... Vamos a ver si lo conseguimos ver un poquito más grande. Vamos a ver. Estos son preguntas de examen. En 2018 estuvo este mismo... Vamos a encogerlo un poco. Uf. No sé si voy a poder. También estaba esta P. Señala la acción correcta sobre el reforzamiento positivo. Es que ese es el problema que voy a encontrar aquí. A ver si puedo... Aquí, a ver. No sé si voy a poder. Un segundito, perdona. Ahora. Ahora sí. Y ahora lo agrando. A ver. Me dicen por aquí... Vale. Estabais ya en ello. Vale. Opción correcta sobre el reforzamiento positivo. Voy a achicar esto un poquito. B dicen por aquí y C dicen en casa. Reforzamiento positivo. El escape es reforzamiento negativo, ¿vale? Positivo es que hago algo y obtengo... No. En el reforzamiento positivo hago algo y obtengo una consecuencia agradable o apetitiva, lo cual hará que haga más veces. O sea, rata que le da la palanquita y le queda comida. Eso es reforzamiento positivo, ¿vale? Entonces, hay una contingencia positiva, quiere decir que hago algo y se presenta algo. Ahí lo de positivo, no que sea agradable o desagradable, ¿vale? Contingencia, hago algo y se presenta algo. Recordemos leer la respuesta. Sí. 29. Señala la opción correcta sobre los reforzadores condicionados. Sí. Son esos reforzadores secundarios que adquieren su fuerza porque han sido asociados con reforzadores primarios, como comida, etcétera, etcétera, ¿vale? Parece la más lógica la C, ¿vale? Son diferentes porque dependen de la historia de aprendizaje de cada uno, ¿vale? Los primarios, como la comida, etcétera, son más genéticos, filogenéticamente determinados. Eso es reforzador para todo el mundo. Pero el dinero eso depende de la cultura o de tu historia personal, ¿vale? Bueno, señala la opción correcta sobre la técnica de encadenamiento.
B, dicen por aquí. Y en casa también. Pues efectivamente la B. Las consecuencias de un eslabón es el estímulo discriminativo del siguiente. Cuando se presenta ya algo, es como que ahora comienza ya el siguiente eslabón. ¿Vale? Y hasta que no encadenas toda la secuencia, pues no tienes el premio final, por así decirlo. Señale la opción correcta sobre las discriminaciones condicionales. Por ejemplo, ¿Qué? ¿Cómo lo veis esto? pues que vaya la... A ver, siempre en las preguntas de examen, el estímulo discriminativo positivo es la B. ¿Qué? El estímulo discriminativo positivo, que en este caso es la opción correcta, si elijo esta, me sumo el punto, ¿no? Ajá. El estímulo discriminativo positivo en todas las preguntas de examen siempre es B. No. No. ¿De qué depende que el estímulo discriminativo positivo sea A, B o C? De la pregunta, ¿no? Pues podríamos pensar que la pregunta es el estímulo o la condicional, si una discriminación condicional, recordar que lo que hacíamos era añadir un elemento nuevo en una serie de 3 términos que podía ser estímulo discriminativo, en este caso, respuesta A, B o C. Ese es el estímulo discriminativo. Conducta, elijo, consecuencia, me llevo el punto o me lo resta, ¿vale? Si añado un cuarto, si siempre fuera la B, fenómeno, ahí hay 3 términos, pero depende de la pregunta, hará unas veces la B, otras la C, efectivamente. La A. La A. Esta pregunta de examen es un ejemplo, ¿vale? 2022A. El procedimiento de moldeamiento por aquí dicen A. Hay más A's que otra cosa, porque efectivamente es la, ¿vale? El C no es porque es para instaurar un comportamiento cuya probabilidad de emisión inicial es baja. Es decir, un comportamiento que no está de por sí ya o muy raramente está en el repertorio conductual del sujeto, ¿vale? 2022C. El procedimiento de encadenamiento se basa en establecer situaciones en las que la emisión de una conducta tiene como consecuencia, esta es la misma que hemos visto, ¿no? Pero a ver si la vemos. Es un poquito redactada, un poquito diferente. Por aquí dicen B. Eso es. El encadenamiento, la consecuencia del un eslabón es el estímulo discriminativo del siguiente. Entonces, efectivamente, la B. 2022, septiembre. En relación con el vídeo propuesto para la actividad formativa complementaria, señalen la opción correcta sobre los reforzadores condicionados, que son esos secundarios. Lo hemos visto también, ¿no? C. B. Mal. C. Pueden ser diferentes para cada individuo. ¿Vale? 29. En relación con el vídeo propuesto para la actividad obligatoria, señale la opción correcta sobre la técnica de encadenamiento. También la hemos visto. ¿Vale? La B. Las consecuencias de un eslabón intermedio es reforzado del anterior y estímulo discriminativo del siguiente. ¿Vale? Bueno, ¿alguna duda sobre el vídeo que queráis tratar? ¿Algo? Bueno, pues podéis verlo las veces que queráis, podéis hacer estas preguntas si queréis. Compartiré también ese documento con esas preguntas de desarrollo, porque, bueno, nos pueden ayudar, aunque no van a ser el tipo de preguntas del examen, ¿vale?
Bueno, creo que de verdad os aconsejo que veáis el vídeo, ¿vale? Os lo aconsejo. Bueno, pues en casa, nada, si no tenéis otra cosa, vamos a meternos con el artículo en inglés. Lo voy, a ver, ¿dónde estará el documento? Donde todas las cosas que comparto. En el aula virtual, la zona de tutoría, materiales del tutor, ¿vale? Vamos a ver el artículo en inglés y yo, como es mi obligación, lo voy a proyectar en inglés. Pero voy a intentar iros guiando aproximadamente sobre de qué va esto. Hay que reconocer que no es sencillo, ¿no? No ya porque esté en inglés, ¿vale? Porque es que, a ver, ahora vamos a ir viendo cosas. He compartido ya esto, perdonad un momento que me vaya aquí. No, dejo de compartir el esquema y comparto el artículo. Voy a ir un poco rapidito porque me voy a saltar muchas cosas que nos podríamos aquí tirar mucho tiempo, ¿vale? Voy a ir a lo básico, ¿de acuerdo? Voy a ir a lo básico. Y luego vamos a repasar esas notas que han puesto los profesores. Vamos a ver, voy a quitar esto de aquí. Vale. Bueno, pongo esto un poquito más chico. El artículo se llama Transference Effects of Prior Non-Contingent. O sea, efectos de la transferencia de un previo refuerzo no contingente sobre la adquisición de control temporal en un programa de intervalo fijo. Para empezar, además que el título ya en castellano ya costaría. Bueno, vale. Son dos experimentos que tratan de ver cómo afecta a la forma en que se adquiere en un intervalo fijo. Acordaros de que era un intervalo fijo, ¿vale? Un intervalo fijo era un procedimiento en el que a partir de determinado tiempo, desde que se presentó el último reforzador, la primera conducta es reforzada. Si responde antes, no pasa nada, ni bueno ni malo. Y la primera que haga, una vez pasado X tiempo, pues intervalo fijo 30 segundos, intervalo fijo 90 segundos. La primera que haga después de pasar ese tiempo, recibe el reforzador, ¿vale? Eso era intervalo fijo. Recuerdo. Bueno, pues recuerdo también que eso tenía un patrón de respuestas tipo festoneado, acordar, que era como unas curvitas, ¿no? Después de recibir el reforzador, el animal no responde, pero a medida que se acerca el tiempo máximo no, el tiempo mínimo, el tiempo establecido, el fijo, empieza a responder más y por eso se pinta así como hasta que recibe el reforzador, de nuevo, la formita esa, ¿vale? O sea que hay un control temporal. El animal, no sabemos por qué, es capaz de determinar que se está acercando el momento. Hay teorías sobre qué es lo que ocurre, ¿no? Bueno, pues estos experimentos lo que vienen es saber cómo afecta, antes de empezar con un intervalo fijo, con un programa de intervalo fijo, si previamente hemos llevado a cabo otros programas, ver cómo eso va a afectar a la forma de responder durante el intervalo fijo, ¿vale? El intervalo fijo va a ser, por así decir, el programa de prueba, ¿vale? Para ver cómo se adquiere eso, esa capacidad de discriminación temporal, cómo se adquiere en función de esos programas previos por los que hemos pasado, ¿vale? Bueno, hasta ahí bien. Bueno, aquí explica una característica. Fixed interval, es decir, FI es intervalo fijo, ¿vale? Aquí he hecho una especie de, en el documento que os comparto, de aclaración terminológica. La FI es intervalo fijo, ¿vale? Se centra sobre todo en la adquisición, este artículo, la adquisición de ese control temporal en el intervalo fijo, ¿vale? La adquisición. No en ver al final qué pasa, sino en cómo se va adquiriendo esa capacidad de controlar el tiempo, por así decir, ¿vale?
Bueno, voy pasando, a ver si no me salto nada importante. Bueno, en general, la velocidad de adquisición del control temporal en un programa de intervalo fijo depende de la historia previa de reforzamiento. Eso pone aquí, ¿vale? Eso es importante porque puede ser una pregunta de examen, perfectamente. Bueno, aquí habla de que según otros autores, hay dos factores que pueden afectar esa capacidad de control temporal. Una es la tasa de respuesta cuando introduce el programa de intervalo fijo, ¿vale? Y el otro factor se refiere al tiempo de aprendizaje como un predictor del refuerzo. Bueno, no me paro cada cosa de esta porque si no, vamos a ver. Bueno, vamos a ir al experimento 1, ¿vale? Lo que hace en el experimento 1 es, como hemos dicho, ver, lo hace con ratas, ¿vale? 30 ratas tipo Wistar, 6 cámaras experimentales, 7 días a la semana, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, lo que hace es dividirlas en 6 grupos, si no recuerdo mal, ¿vale? Las divide a esas ratas en 6 grupos. Los grupos los va a llamar así, FTFI30. Eso de igual. Se supone que no te va, pero para entenderlo, ¿qué es? FT es Fixed Time, ¿vale? Tiempo fijo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hemos dicho que la fase previa van a ser distintos procedimientos para ver cómo afectan en la fase posterior de intervalo fijo, ¿no? La fase posterior, fijaos, siempre va a ser FI, ¿vale? En 3 grupos va a ser FI30. Es que si hago así me sale otra cosa. Voy a borrar aquí. Fijaos que en todas estas palabrejas raras, estos códigos, siempre al final es FI30 o más adelante FI90. Quiere decir, 3 grupos, la fase de prueba va a ser intervalo fijo 30 segundos y en los que pone FI90, intervalo fijo 90 segundos. ¿Vale? Otros 3 grupos. Pero las letritas del principio son las que distinguen cuál es el entrenamiento previo. En unos grupos va a ser el entrenamiento previo Fixed Time FT, tiempo fijo, ¿vale? Tiempo fijo 30, ¿qué significa? Pues que le voy a dar el reforzador cada 30 segundos, haga lo que haga. No es condicionamiento operante. Cada 30 segundos le cae una bolita de comida, ¿vale? No es condicionamiento operante, por eso se llama también no contingente. Entrenamiento no contingente porque da igual lo que haga el animal, que la bolita le va a caer. Eso es FT30, Fixed Time, tiempo fijo 30, ¿vale? Vale. RT es Random Time. Random Time, tiempo aleatorio, tiempo aleatorio. Entonces ahí no hay un tiempo cada vez, sino que una vez se lo da la bolita a los 5 segundos, otra vez se la da a los 30, otra al minuto. Ahí el animal no sabe a qué atenerse. Pero además independiente de su conducta, ¿vale? Ese es otro grupo, ¿de acuerdo? El RT y luego, como siempre, la prueba es intervalo fijo técnico. Vale. Y otro grupo es FT... Perdón. Vale, esos son 2 grupos. Luego siempre la prueba es intervalo fijo 30. Vale. Un tercer grupo es FT-FI 90, es decir, tiempo fijo 90 y la prueba intervalo fijo 90. El cuarto grupo es RT, Random Time, tiempo aleatorio y luego FI 90. Y los grupos 5 y 6, ST, aquí abajo del párrafo, ST, que es Standard Training, que es razón fija 1. Siempre que responda, acordaros que los programas de razón no dependen del tiempo, sino del número de veces que le da el animal. Razón fija 1 quiere decir cada vez que le da el animal a la palanca recibe una bolita de comida, ¿vale? Entonces, resumiendo, y me voy a ir a compartir ahora aquí en lo que han mandado el profesor, que ya digo que compartiré. Aquí lo pone traducido, en vez de FI pone IF, ¿vale? En vez de FT pone TF, tiempo fijo. Vale. Estos son los 3 grupos, ¿vale?
Los tres grupos dentro de cada... Hay uno a intervalo fijo 30 y otro a intervalo fijo 90. Y dentro de cada uno lo que hemos dicho. Una fase previa, en unos es de tiempo fijo, en otro es de tiempo aleatorio y en otro es Standard Training, que es razón fija 1. Que no entiendo el tipo de tiempo de Tiempo fijo es un programa en el que cada 30 segundos te van a dar una bolita de comida. Siempre cada 30 segundos. ¿Vale? Eso es tiempo fijo. No es, ¿por qué no hay intervalo fijo? Porque no depende de lo que haga el animal. Si dependiera de que el animal le dé a la palanca, sería condicionamiento operante de intervalo. Pero aquí le dan la bolita, haga lo que haga. No es contingente con su respuesta. ¿Vale? Ese intervalo, o sea, ese es tiempo fijo. Tiempo aleatorio, una vez le cae la bolita a los 5 segundos, otra a los 60, otra a los 45, otra aleatorio. Con lo cual el animal no sabe a qué atenerse, por así decirlo. A veces le va a caer la bolita a momentos diferentes. ¿Vale? Pero sigue siendo no contingente. Independiente de lo que haga el animal, le cae una bolita cada X tiempo. ¿Vale? Pero entonces no tiene como puede ser tiempo al 30 segundos o al tiempo aleatorio. No, es que el 30 corresponde al FI. ¿Vale? El 30 final corresponde a la parte de la prueba. Fíjate que en todos pone 30. Incluso en el ST, que no es de tiempo, que es de razón, cada vez que le doy, pone IF o FI30 o IF30, porque ahí se está refiriendo a que la segunda parte sí que es un programa de intervalo fijo 30. Para los tres grupos, lo que cambia es la fase previa de entrenamiento. La fase previa, para ver cómo va a afectar a la fase de prueba, que para todos es intervalo fijo 30. ¿Vale? Para todos me refiero para estos tres grupos, porque en los tres siguientes es intervalo fijo 90. Todo lo demás igual. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vamos más o menos bien? ¿Por casa vamos más o menos bien? Bueno, un poco lío, pero al menos estamos definiendo la cosa, que no es fácil. Este cuadrito está muy bien para hacerse una idea, ¿vale? ¿Qué es lo que van a medir? Lo que van a medir es unas variables dependientes que son dos índices del control temporal. Quarter life, QL, que le llama aquí vida de cuartil, no sé cómo lo han traducido. Espérate un segundo, a ver que lo veo aquí. Vida cuartilar. Vida cuartilar de las presiones de la palanca. La vida cuartilar que graficar en la figura 1 se refiere al tiempo en el que los sujetos dieron la cuarta parte de la respuesta en el intervalo. La cuarta parte de las respuestas totales las dieron en el intervalo. Yo no lo entiendo tampoco muy bien, si te digo la verdad. Tiempo en el que los sujetos dieron la cuarta parte de la respuesta en el intervalo. Y en el artículo lo pone tal cual. Quarter life was calculated by finding the time in which 1/4, un cuarto, de las respuestas en el intervalo ocurrieron. O sea, ocurrieron o llevaron a cabo una cuarta parte de las respuestas durante el intervalo. Yo no lo entiendo tampoco. Bien, ¿vale? La otra variable dependiente es las veces en el que mete la cabeza en el comedero. Head entries in the feeder. HE. Quiere decir, el animal, como sabéis, acerca la cabeza a veces y la mete en el comedero, ¿vale? Coma o no coma, pero se asoma allí, ¿de acuerdo? Vale. ¿Por qué es una variable dependiente? Porque indica que el animal de alguna manera calcula que el refuerzo está por llegar, ¿de acuerdo? Imaginaos en el tiempo fijo, donde él no tiene que hacer nada, pero tiempo fijo 30, el animal cuando se acerca al momento de 30 se asoma a su cabecita porque está al caer la comida, ¿vale? Bueno, pues esas son las dos variables dependientes. El quarter life de la presión de la palanca, ¿vale? Que eso es lo que no he dicho antes. De la presión de la palanca tiene el LP, lever press, es presión de la palanca. El número de veces
o la cuarta vez que le da durante el intervalo de presión de la palanca. Es decir, las dos variables dependientes son las veces que asoma la cabeza dentro del comedero y las veces que le da la palanca en este quarter life, que es lo que no tenemos muy claro, ¿vale? Y aquí lo que han puesto, al menos a mí no me lo aclara. Esas son las dos variables dependientes. ¿Por qué lo son? Porque ahora lo que vamos a medir es si el entrenamiento previo tiene o no tiene efecto en esas dos cosas, ¿vale? En las presiones de la palanca y en asomar la cabeza al comedero, ¿vale? Vamos a ver si lo tiene o no lo tiene. Bueno, esto es la figura 2, porque en la figura 1, perdonadme, en la figura 1 que venía aquí arriba, se ve que los que vienen del programa anterior, que es el tiempo fijo, que son los que tienen el circulito, ¿no? Comienzan ya respondiendo más a la palanca que los demás, ¿vale? Es decir, parece que hay una influencia positiva entre venir de un programa previo de tiempo fijo con respecto a aprender luego en un programa de intervalo fijo. Tiene su lógica. Vengo de un tiempo fijo 30, me cae la bolita cada 30 segundos, luego pasa a ser un intervalo fijo 30. Ahora ya no me cae la bolita de por sí, yo tengo que darle a la palanquita, ¿vale? Pero tanto el número de veces que meto la cabeza en el comedero como el número de presiones de la palanca, medido por este quarter life, es mayor, se adquiere antes si vienes del tiempo fijo que si vienes de otros programas como tiempo aleatorio o standard time, razón fija, ¿vale? Esa es la conclusión principal del experimento 1. Tiene su lógica, ¿no? ¿La veis la lógica o no? Vale. Bien. Vamos a ver aquí en la... Vale. Bien. Vamos a ver en el experimento 1 qué diferencia hay entre los tres grupos. Vale, aquí no pone exactamente qué... Pero bueno, fijaos, aunque no lo pone ahí, lo pone en la siguiente pregunta. Dice, en el experimento 1 se observó que la experiencia con un programa de tiempo fijo facilita el aprendizaje en un programa de intervalo fijo en comparación con los otros, tiempo aleatorio o standard training, ¿vale? Dice, ¿por qué se hizo luego un segundo experimento? Aquí nos lo va a explicar. Dice, sin embargo, dado que se utilizó la misma duración en el entrenamiento de tiempo fijo que en la prueba, el intervalo fijo, hemos dicho que era tiempo fijo 30 para los de intervalo fijo 30, tiempo fijo 90 para los de intervalo fijo 90, ¿vale? Pues es posible que los resultados se deben a que la rata aprende a discriminar ese tiempo específico, 30 y luego va a ser 30, ¿vale? No a que se facilite una adquisición de tiempo de control temporal más genérica, ¿vale? Es decir, como los intervalos eran los mismos en tiempo fijo que en intervalo fijo, hubo una influencia positiva. Pero ¿y si modificamos los intervalos? ¿Y si ahora en el tiempo fijo no le pongo el mismo que luego en la prueba en intervalo fijo? ¿Entiendes? Tiempo fijo le pongo 30 y luego en el programa que voy a medir intervalo fijo le pongo 90. ¿Vale? Para eso hacen el segundo experimento. ¿De acuerdo? Bueno, vámonos aquí al artículo. Segundo experimento, aquí explica exactamente eso, lo que hemos visto. Método, lo mismo, 15 ratas Wistar, no sé qué. Se vendía a la semana. Un grupo va a ser FT30, FI90, quiere decir tiempo fijo 30, el preentrenamiento, la fase previa, tiempo fijo 30 y intervalo fijo 90 a la hora de la prueba. ¿Vale? Aquí fijaos que ya estoy cambiando el periodo del tiempo fijo con respecto al periodo del intervalo fijo. ¿Vale? De 30 paso a 90. Vale. Otro va a ser intervalo fijo, aquí no tiempo, sino intervalo fijo 30, intervalo fijo 90. ¿Vale? Ese sería el segundo.
¿De acuerdo? El intervalo fijo. Un preentrenamiento, no ya de tiempo fijo, sino de intervalo fijo también. Claro, pero la diferencia era que el intervalo tenía que realizar con. Exacto. Y en el tiempo no. ¿Vale? En el intervalo fijo tú tienes que darle a la palanca para obtener el resultado. En el tiempo fijo te cae la bolita, haga lo que haga. ¿Vale? Bueno, pues se hizo una nova, no sé qué. Pues un momento. Sí, El tercer grupo. perdón. Tiempo random 30, intervalo fijo 90. ¿Dónde está que eso me lo he saltado? Aquí, Ahí. exacto, sí. Tercer grupo, exacto. Tiempo aleatorio, random time, 30, pero alrededor de 30, ¿vale? Vale. Intervalo fijo, 90. ¿Vale? Bueno, todas las ratas pasaron por un intervalo fijo 90, ¿de acuerdo? En la fase de prueba. ¿Vale? Todas las ratas, la fase de prueba para todas era intervalo fijo 90. Lo que varía es la fase previa. ¿Vale? Lo que varía es la fase previa. Bueno, vamos a ver. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, parece que empiezan mejor los de intervalo fijo 30 a intervalo fijo 90. Los del rombo. Tiene su sentido, porque ya en la fase previa estás en intervalo fijo, tienes que hacer algo. Se parece más a la fase de prueba, donde también tienes que hacer algo, aunque los tiempos no sean parecidos. ¿Vale? Uno es 30 y el otro es 90. ¿Vale? El segundo que mejor lo hacen los de tiempo fijo 30 y los que peor lo hacen son los de tiempo aleatorio 30. ¿Vale? Esos son los resultados. También lo hacen con las variables dependientes, son las mismas que en el experimento 1. LP, que es lever pressing, darle a la palanquita, presiones de la palanca, valorado con ese cuartil, vida cuartil, y HE, que es entradas de la cabeza en el comedor. ¿Vale? Esas son las variables dependientes. Vale. Pues aquí al final dice, lo pongo yo con mis palabras, se acelera el control temporal en intervalo fijo, tanto si en el entrenamiento hay intervalo fijo o tiempo fijo. ¿Vale? Aceleramos que en la fase de prueba el animal aprende más rápido por haber pasado por esa fase previa, tanto de intervalo fijo como de tiempo fijo, aunque no sean 90, aunque sean 30, pero el animal aprende y luego le sirve para lo que viene después, que es intervalo fijo 90, ¿vale? Hay menos transferencia de la fase de entrenamiento a la de prueba que en el experimento 1. ¿Por qué? Porque en el experimento 1, acordaros, el tiempo era el mismo, era tiempo fijo 30, intervalo fijo 30, la fase de prueba. Aquí no, aquí los tiempos son diferentes, por lo cual hay menos transferencia, menos facilitación de la fase previa a la fase de prueba. Pero aún así hay facilitación. ¿Vale? ¿Se entiende? Vale. Pues vámonos aquí ya a la fase final. ¿Qué conclusiones sacan López Méndez sobre los efectos de historia de condicionamiento? Todos los grupos en ambos experimentos, independientemente de la experiencia previa, desarrollaron un patrón de respuesta similar en las últimas sesiones. Eso lo vamos a ver aquí en la gráfica final, que es esta. Por ejemplo, en la figura 4, las últimas sesiones son las de la columna de la derecha, ¿vale? Ves que hay 9 grafiquitas dentro de la figura 4, pues las de la columna de la derecha son en los últimos los últimos 5 ensayos de la fase de prueba. Fijaos que más o menos todos responden parecido, ¿vale? Es decir, al final todos acaban respondiendo parecido. El efecto no está en qué se va a conseguir al final, sino a que se adquiere antes, ¿vale? Se adquiere antes. Dice, la diferencia que hubo fue en la velocidad de adquisición.
porque al final todos acaban respondiendo de forma parecida, pero se adquiere antes ese patrón de respuestas en las que se va acercando, cada vez más respuestas y más acercamiento de la cabeza al comedero a medida que llega el intervalo. Eso se adquiere antes cuando has pasado previamente por uno de esos programas facilitadores. Pero al final todo el mundo lo va a hacer porque si te tiras mucho tiempo en el programa a prueba, al final lo acabas haciendo bien, ¿vale? Concluyen que los efectos de la historia de condicionamiento sobre el responder en los programas de intervalos fijos son transitorios y tienden a desvanecerse con el tiempo. Es decir, sí hay un efecto. Hay un efecto en que se adquiere antes el control temporal de la conducta debido a ese entrenamiento previo. Pero al final se va a diluir porque todos van a acabar aprendiendo a responder cuando llega el momento en un programa de intervalos. Que eso era una de las variables que se medía. Sí, eso, o sea, lo que quieren medir es el control temporal, el grado en el que el animal, por así decir, empieza a responder ya cuando se acerca el periodo, ¿vale? Eso es lo que quieren medir. ¿Cómo lo hacen? Mediante esas dos variables dependientes, presión de la palanca, lever pressing medida por el QL, quartile life quartile, o meter la cabeza en el... Eso te indica que el animal, a medida que se acerca a eso, empieza a responder, ¿vale? En general, no hay unas diferencias generales de tasas de respuesta. Lo que hay es que ese control temporal se adquiere antes cuando has pasado previamente por uno de esas fases, un entrenamiento de los buenos, por así decir, o de intervalo fijo o de tiempo fijo, ¿vale? Si es tiempo aleatorio, no tanto, y si es standard training, tampoco, ¿vale? Y si el entrenamiento previo, los periodos son los mismos que en el entrenamiento final, o sea, que en la fase final de prueba, mejor. Si no son los mismos, también hay facilitación. Pero la facilitación, la idea es que no afecta a cómo va a acabar al final respondiendo. Que al final lo van a acabar haciendo todos parecidos. Sino a cómo se adquiere ese patrón temporal. ¿Vale? ¿Más o menos? Sí. Esto es muy masticadito porque esto no es fácil, ¿vale? Pero bueno, entre unas cosas, entre lo que ha colgado el equipo educativo y tal, confío en que os sirva. Si no, no ya el artículo, sino esto que he colgado, lo que os decía de que os comparto también, voy a parar de compartir los PDF y voy a compartir esto que os digo, este documento con las preguntas del vídeo y con esta pequeña aclaración, vamos a repasarla brevemente, esta pequeña aclaración terminológica, ¿vale? FT, Fixed Time, tiempo fijo, reforzamiento no contingente. Esto es lo que hemos dicho, que no depende de lo que haga el animal, cada X tiempo fijo le cae con FI o IF, intervalo fijo, reforzamiento contingente. RT, Random Time, al tiempo aleatorio, TA también, ¿vale? ST, Start on Training, normalmente razón fija 1. FR, esto no lo hemos visto antes, Fixed Ratio es razón fija, ¿vale? Porque en el experimento habla también en algún momento de razón fija. Ya sabéis que es cada X número fijo de conducta. Y IRT, Inter-Response Time, tiempo entre respuestas. También habla un poco del experimento de tiempo entre respuestas. Acordaros de que era otra variable que se podía estudiar. Tiempo entre respuestas y distintas tasas de alta o baja, ¿vale? Pero bueno, esto como no lo hemos visto lo pongo simplemente para que lo tengáis. Os lo comparto esto. No lo hemos visto. Se cita en unos experimentos previos, pero no nos hemos parado a explicarlo, ¿vale? Bueno, la semana que viene vamos con la voluntaria, con el artículo en español, y ya repasamos lo que nos dé tiempo del temario, vuestras dudas, y va a ser la última tutoría, ¿vale? Bueno, paro la grabación y espero que os sirva. Muchas gracias y hasta la semana que viene.